Le doy la bienvenida a la profesora Paula Andrea Neuta Arciniegas. Paula Andrea es bacterióloga y laboratorista clínica, magíster en ciencias básicas médicas y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle. Ha sido docente universitaria desde hace más de 20 años, desde el servicio social obligatorio en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Inmunología del Valle y a lo largo de su vida académica ha tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de investigación que han puesto a prueba su formación como bacterióloga y le han permitido desarrollar un trabajo interdisciplinar. Esta experiencia fue enriquecida con su labor tanto docente como directiva al frente del programa de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde también participó en el equipo creador del primer programa de doctorado en bioingeniería del país, un programa conjunto entre las universidades del Valle y la Autónoma de Occidente. Actualmente se desempeña como profesora de nuestra unidad académica, donde busca sembrar en los estudiantes el interés por la investigación y el desarrollo de todo el potencial de los profesionales en este campo del saber. Le doy la palabra y la bienvenida a la profesora Paula Andrea. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Es muy grato para mí venir a contarles un poquito de la experiencia de lo que hemos desarrollado en la Universidad del Valle, en asocio con la Universidad Autónoma de Occidente, que es donde trabajaba antes. Ya desde hace un año estoy de vuelta en casa trabajando en mi universidad y hemos hecho algunos desarrollos bien interesantes, pero más allá de contarles acerca de estos desarrollos, simplemente por lo relevantes o no que puedan ser o por lo interesantes o no que puedan ser, yo quiero hablarles un poquito del rol del bacteriólogo en, en esa generación de conocimiento de fronteras. La idea es contarles un poco de la experiencia que he tenido y de cómo uno de los elementos más relevantes para poder hacer estos desarrollos que nosotros hemos logrado en la universidad están basados en mi profesión. O sea, cómo los bacteriólogos debemos mirar hacia otros campos, más allá de la clínica, la industria, en lo que habitualmente nos hemos venido desempeñando, porque son este tipo de desarrollos los que pueden jalonar la evolución de los cuidados en salud y poner pues a nuestro país en el radar de estas tecnologías de punta. Entonces vamos a hablar de la medicina regenerativa como un campo adicional, un campo más de acción para los profesionales en bacteriología. Pero para poder hablar de esa medicina regenerativa y llegar a contarles un poquito más acerca de esto, vamos a hacer primero un recorrido muy breve por la evolución de los cuidados de la salud a lo largo de la historia de la humanidad y luego sí ya entraremos pues en materia con el asunto de la medicina regenerativa. Cuando nosotros nos vamos a la historia, muy atrás en la historia, en el Antiguo Egipto, por ejemplo, ya se encontraba documentación de técnicas empleadas para tratar de mejorar la salud de los humanos, ya fuera a través de procedimientos quirúrgicos, a través del desarrollo de elementos y de instrumental quirúrgico que permitiera llevar a cabo procedimientos, pues obviamente con todos los rudimentarios que pudieran ser en ese momento, e incluso cosas que son pues sorprendentes que se han encontrado en momias, por ejemplo, como son prótesis que se utilizaban en ese tiempo. Luego empieza todo el proceso de evolución del cuidado en salud. Yo voy a hacer específicamente referencia a lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, porque finalmente las infecciosas tienen un manejo muy distinto y las infecciosas per se no pueden ser tratadas desde la medicina regenerativa, aunque sus consecuencias sí podrían ser sujetas de tratamiento a través de este tipo de técnicas. Pero básicamente, alrededor del mundo lo que uno encuentra como concentración en esa investigación y esos desarrollos en medicina regenerativa están hechos alrededor de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en la época medieval nosotros sabemos que ya se había evolucionado un poco más de lo que encontramos por allá en el Antiguo Egipto, y empezamos a ver cómo eran la magia, la interpretación de los sueños, la utilización de la naturaleza, lo que determinaba cómo se hacía el cuidado en salud
en esa época. Entonces ya se empezaron a implementar algunas técnicas, empezó también a acuñar el concepto de hospital donde iba el paciente y pasaba toda la noche en observación, y por supuesto las medicinas pues eran basadas prácticamente que en lo que tenía que ver con la naturaleza, al igual que algunos tratamientos como por ejemplo lo que tiene que ver con la exsanguinación a través del uso de sanguijuelas. Y eso que me llamó mucho la atención cuando estaba buscando la imagen para colocar aquí en esta presentación, que esta imagen que ustedes están viendo no es una imagen precisamente de la Edad Media, sino que es una imagen de un laboratorio en España que en este momento en la universidad, perdón, en la ciudad de Salamanca, no en la universidad, en la ciudad de Salamanca, hay una señora que dice curar absolutamente todas las enfermedades a través de la aplicación de sanguijuelas como se hacía en la Edad Media. Después, con la evolución de la tecnología y con la evolución de los conocimientos también en la parte anatómica y todas estas técnicas y estrategias, pues obviamente se pasó a que la medicina fuera un poco más dependiente de un diagnóstico preciso, mediado por supuesto por la tecnología. Esto que nosotros estamos viendo acá, de pronto para todo el mundo no es familiar, pero este es el primer ecocardiógrafo que hubo, muy seguro él conectado el paciente al equipo y con una pierna y un brazo sumergidos en un líquido, en agua, un líquido conductor, ¿cierto? Pero bueno, esto era lo que había al comienzo. Y por supuesto, para nosotros, desde el punto de vista del quehacer del bacteriólogo, también hubo aportes en esos desarrollos científicos que permitían entonces que se hiciera un diagnóstico más preciso para llegar a un tratamiento que pudiera ser eficiente desde el punto de vista de la enfermedad que se quería tratar. Sin embargo, estos enfoques del diagnóstico adecuado y los tratamientos a través de los medicamentos, de la estabilización de los pacientes con ejercicio, con dietas, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál es pues la patología que se está presentando, no han sido suficientes. Entonces se empezó a voltear la mirada hacia los trasplantes y nosotros encontramos entonces un desarrollo bastante grande en lo que tiene que ver con las pruebas de biocompatibilidad, no de compatibilidad de órganos en este caso, que se hacen cuando se va a realizar un trasplante. Obviamente con sus limitaciones propias como la sobrevida del paciente que recibe un trasplante. Nosotros sabemos que esto no es una garantía de una longevidad tampoco indefinida, además de lo que tiene que ver con los cuidados adicionales, con el uso de los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo, etcétera, etcétera. Luego, entonces, con el boom del DNA, después de que en el 2000 se hizo la secuenciación completa del genoma por parte de Craig Venter en Celera Genomics, empezó todo el asunto de los tratamientos por terapia génica. Entonces allí también tuvimos y tenemos, porque esto es lo que se hace en la actualidad, los bacteriólogos, por ejemplo, un campo de acción no solamente en la parte diagnóstica, que ya se volcó hacia el diagnóstico molecular, y lo que tiene que ver con la farmacogenómica y todas estas técnicas que lo que hacen es que los tratamientos sean un poco más personalizados dependiendo pues de todo el arsenal genético que tenga el paciente, sino también a la terapia génica propiamente dicha, que lo que busca es reparar un DNA que tenga un gen dañado y que esté causando alguna enfermedad. Esto suena muy fácil de hacer en la teoría. En la práctica uno puede in vitro coger el DNA, cortar con enzimas de restricción el gen que esté dañado, luego insertar un gen adecuado, pero el problema viene cuando ese fragmento de DNA que se inserta no queda en el lugar donde uno quiere, o cuando se están interrumpiendo, por ejemplo, secuencias importantes que puedan comportarse como exones para el gen cuando ya se va a expresar la proteína y podamos estar teniendo consecuencias indeseadas. Además de esa parte molecular que nos compete directamente a los bacteriólogos, pues también en la actualidad nosotros vemos desarrollos desde el punto de vista de prótesis mucho más avanzadas, que son conectadas directamente a los nervios y pueden trabajar con la intención del usuario, que pueden ser tan sofisticadas que logren la manipulación de elementos muy delicados sin hacer daño. Y se empezó a pensar también en lo que tiene que ver con el reemplazo de los órganos. Sin embargo,
esta máquina que nosotros vemos aquí, que es un corazón artificial, no logra resolver hasta ahora, no ha logrado resolver completamente el problema, por ejemplo, del reemplazo cardíaco, porque ya hace un rato se descubrió, por ejemplo, que el corazón no simplemente se comporta como una bomba que manda sangre a todo nuestro cuerpo, que es lo que nosotros aprendemos de tercero de primaria, sino que es un órgano que tiene unas funciones endocrinas y que produce una serie de sustancias que son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo y que obviamente una máquina completamente mecánica no va a poder eh, reparar y reemplazar. Entonces, la mirada se empezó a volcar hacia la medicina regenerativa. Cuando nosotros hablamos de esa medicina regenerativa, entonces estamos hablando de algo que en este momento está en investigación. Por supuesto que vamos a encontrar algunos productos concretos que ya están siendo comercializados y ahorita les voy a mostrar un poquito de ejemplo de ellos. Eh, pero de todas maneras eso es algo que todavía lo visualizamos muy hacia el futuro y no podemos seguirlo viendo en un futuro lejano. Tenemos que acercarnos un poco a estas tecnologías porque las necesidades son inminentes. Entonces allí podemos ver algunos desarrollos que tal vez ustedes han visto esto sale incluso en los periódicos, en las revistas, no solamente científicas, sino de circulación más normal, porque obviamente esto es una promesa para la humanidad. Entonces nosotros tenemos productos como esto que es piel sintética, comercializado por el laboratorio Mallinckrodt. Tenemos esto de acá que es, por ejemplo, un riñoncito cultivado, fabricado en un laboratorio. Esto de acá es una vejiga también fabricada en un laboratorio. Y estas son las bases de la promesa de que algún día nosotros vamos a poder conseguir los órganos que necesitemos para reparar nuestros daños. ¿Por qué el interés tan marcado en poder producir órganos completos o poder por lo menos restablecer funciones perdidas haciendo reemplazos parciales de estos órganos? Pues porque, como les mencionaba hace un rato, la medicina tradicional, los medicamentos, la cirugía, los tratamientos convencionales que hasta ahora se han desarrollado no resuelven de raíz el problema. Entonces, lo más cercano a resolver de raíz el problema cuando se presenta alguna de estas enfermedades que genera una falla en un tejido o una falla en un órgano, pues siguen siendo en este momento los trasplantes. Ahora vamos a hablar un poquito de los trasplantes, pero antes de llegar a eso y entrar en ese detalle de los trasplantes y por qué nosotros necesitamos superar esa etapa de los trasplantes como humanidad, vamos a hablar un poquito también de la evolución de la formación profesional. Y tenemos que hablar obligatoriamente de esto porque son los cambios en los paradigmas de la formación profesional los que han permitido ese tipo de desarrollos que nosotros encontramos en este momento en el mundo. A nosotros nos formaron y obviamente las generaciones de ahí para atrás e incluso en algunos casos las generaciones actuales siguen siendo formadas de manera clásica. Y en esa formación clásica, entonces, a nosotros nos enseñaron a ejercer la disciplina aisladamente en el laboratorio. Para los que somos bacteriólogos, entonces hacemos unas pruebas en el laboratorio y emitimos un resultado y prácticamente que interactuamos con nosotros mismos y nada más. Obviamente estos no son todos los casos, pero yo estoy hablando de pues como lo general en los procesos de formación, en el caso nuestro como bacteriólogos. Luego se empezó a hablar del concepto de multidisciplinariedad y entonces aparecemos los bacteriólogos aportando nuestros conocimientos a otros sin que eso implique necesariamente que interactuemos con ellos. Entonces cada cual expone desde su visión sus conocimientos, pero estos conocimientos nunca llegan a interactuar para generar soluciones que sean integrales. Esas necesidades de avanzar en ese conocimiento y en esa educación que permitiera generar soluciones de una forma más integral, llevó a que luego se hablara entonces de la formación interdisciplinar. Entonces nos enseñaron que los bacteriólogos podemos participar en equipos de trabajo, ¿sí? Ya no solamente es cada cual desde su pedacito, desde su esquina, sino participando activamente en equipos de trabajo, intercambiando los conocimientos que tenemos con otros profesionales, no solamente de nuestra misma disciplina, sino de otras disciplinas,
y logrando de esa forma entonces que el cuidado en salud fuera un poco más integral. Sin embargo, ahora la apuesta es hacia la transdisciplinariedad, que es donde nosotros igual seguimos haciendo parte de esos equipos de trabajo interdisciplinares, pero los conocimientos ya no solamente los expongo y los aporto, sino que logro que se fusionen con los conocimientos de los demás. Entonces, esas líneas divisorias entre los diferentes fundamentos teóricos, entre las diferentes tecnologías, entre los diferentes principios, pues empiezan a entrecruzar de manera que se pueda dar solución a las necesidades de la humanidad desde un punto de vista muchísimo más integral que lo que se logra con la interdisciplinariedad. Esto es el ideal en la formación y esto sería el ideal en el ejercicio de la profesión nuestra, en cualquiera de los ámbitos que nosotros nos desempeñemos. Pero bueno, vamos en ese camino. Entonces, esos cambios en los paradigmas educativos y esa evolución del pensamiento que hemos tenido los profesionales, obviamente tiene que empezar a responder en lo que va a ser la salud del futuro y cuáles son esos retos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en su manifiesto más reciente del 2021, empezó a determinar como lo que se tiene que atacar. Entonces, nosotros tenemos que pasar de los tratamientos convencionales a unos tratamientos que sean integrales, que sean versátiles y que resuelvan los problemas de una humanidad que no solamente crece en números, sino que crece en edad con el tiempo. De acuerdo con esas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en el 2021, ellos están previendo que para el 2030, 1 de cada 6 personas va a tener 60 años o más. La expectativa de vida ha ido creciendo muchísimo a lo largo de la historia, precisamente debido también a esos tratamientos. No podemos decir es que lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido, no, ni mucho menos. Sí, ustedes saben que, por ejemplo, el boom de los antibióticos, la era de los antibióticos que arranca en 1926, así con fecha exacta, es uno de los hitos en la historia del cuidado en salud, cuando nosotros logramos controlar los microorganismos. Entonces viene ese envejecimiento de la población precisamente gracias a esa evolución del cuidado en salud. Se considera que estas personas de más de 60 años, de 60 años en adelante, que en el 2020 eran 1.000 millones, estamos hablando de la población mundial, en el 2030 serán 1.400 millones de personas y en el 2050 se habrá duplicado la cifra, siendo 2.100 millones de personas. Y de acuerdo también con esa Organización Mundial de la Salud, entre el 2020 y el 2050, la cifra de personas mayores de 80 años se va a triplicar, alcanzando una población de 426 millones de mayores de 80 años a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Nosotros sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades generalmente asociadas al desgaste de la máquina, ¿cierto? Nosotros vamos empezando a presentar muchas veces esas enfermedades que de pronto no es que se presenten en más de los 60, sino que sus efectos y sus consecuencias se van agudizando y se van haciendo más severas en la medida en que va pasando el tiempo y nuestro cuerpo va envejeciendo y podemos empezar a ver manifestaciones más severas de esas enfermedades. Esto es un hecho, el envejecimiento de la población es un hecho y esto nos enfrenta entonces a tener que buscar unas formas de mejorar la calidad de vida de las personas para poder contrarrestar lo que se está presentando como causa de unas enfermedades que además se presentan cada vez en personas más jóvenes. Entonces, tenemos, por un lado, la población envejeciendo cada vez más porque somos más longevos cada vez, y además de esto, estas enfermedades presentándose en etapas más tempranas de la vida. Por eso, se hace un reto, esa búsqueda de alternativas terapéuticas distintas que nos acerquen un poco a ver cómo resolvemos de fondo esos problemas a los que nos estamos enfrentando, porque son problemas que no solamente disminuyen la calidad de vida del paciente porque desde su punto de vista individual
no se puede desempeñar de la misma manera, no puede ser productivo de la misma manera, no puede disfrutar incluso de actividades de ocio de la misma manera, sino que estas enfermedades y sus consecuencias traen consigo una carga económica para los sistemas de salud. Entonces, todo ese panorama es el que nosotros tenemos que tratar de abordar a través de esas soluciones, y la medicina regenerativa, pues, como les digo, es una promesa hacia un bienestar de la humanidad. En esta estadística de acá, yo les quiero mostrar lo que está pasando en este momento con los trasplantes. Yo les decía que hasta este momento una de las formas de resolver los problemas de estas enfermedades, o de resolver mejor las consecuencias de estas enfermedades cuando ya han hecho un daño a un órgano o un daño sistémico, pues es reemplazando ese órgano. Y entonces que desde hace varios años ya los trasplantes son la solución más inmediata. Pero el asunto de los trasplantes tiene varios inconvenientes. En primer lugar, no existe una cultura de donación. Cuando nosotros vemos estas cifras, por ejemplo, en el 2021, y son cifras de una institución que es el Registro Internacional en Donación de Órganos y Trasplantes, o sea, esto es a nivel mundial que se hace este reporte. En el 2021, por ejemplo, nosotros vemos que a lo largo y ancho del planeta, los donantes de órganos que eran donantes cadáveres, eran de estas unidades que nosotros estamos viendo aquí en esta escala por millón de personas. Colombia, por ejemplo, es un país que en el 2021 obtuvo de donantes cadáveres 5.25 órganos por millón de habitantes, lo cual es una desproporción si nosotros pensamos en países como Estados Unidos, como España. España es el país que la Organización Mundial de la Salud considera que es el más eficiente en sus políticas de trasplantes y donación de órganos. Ojo que aquí estamos hablando de los donantes, no de los trasplantes que efectivamente se hagan, sino de la disponibilidad de órganos. Y en ese mismo 2021, nosotros nos ubicábamos por acá con 4.1 donantes de órganos vivos, o sea, personas que deciden donar una parte de, por ejemplo, del hígado, o que donan uno de sus riñones, pero no son donantes cadáveres. Entonces estábamos en 4.1 por cada millón de habitantes. Pues obviamente esto no va a resolver las necesidades que hay de trasplantes en nuestro país. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia, esto fue reportado por el Instituto Nacional de Salud, particularmente en su división, que es la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Nosotros podemos ver aquí el comportamiento de las donaciones, o de los donantes de órganos, donantes cadáveres de órganos, y a pesar de que en el 2016 salió la ley 1805 que dice que todas las personas somos donantes potenciales, a no ser de que se haya explicitado lo contrario, que la persona en vida diga que no puede donar o que no sea una persona apta, por ley todos somos donantes potenciales desde el 2016, pues vemos que ni así las cifras van subiendo. Entonces, esa cultura de la donación de órganos no es exactamente muy rica en nuestro país. Aquí en esta tabla, entonces vemos por números ya y por los diferentes órganos, los más frecuentemente trasplantados, podemos nosotros ver la cantidad de donantes. Los han clasificado como los donantes que son cadáveres. De esos órganos, o de esos donantes, mejor, cuáles órganos efectivamente se pudieron utilizar. Estos son donantes, por ejemplo, que son personas de las que tienen accidentes cerebrales, que quedan en estado vegetativo y que pueden ser donantes de órganos, y vemos que aquí tampoco hay nada que rescatar. Y estos de acá son los órganos aportados por los donantes vivos, lo que mencionábamos ahora. Pueden donar un riñón, una parte del hígado, etcétera, etcétera. Entonces miren que son cifras muy bajas, ¿sí? Realmente esto no resuelve el problema. Y
pues vemos que con la evolución tecnológica también ya no solamente se hacen trasplantes de órganos completos, sino que se trasplantan córneas, piel, válvulas cardíacas. Estas válvulas cardíacas, por ejemplo, como la disponibilidad es tan poquita, entonces en este momento la mayoría de los implantes de válvulas cardíacas, cuando hay que reemplazarlas en una persona, toca hacerlas con válvulas cardíacas de cerdo, que es lo más parecido que hay a nosotros y que no genera rechazos. Pero no somos nosotros el único problema. Traje el ejemplo solo de los Estados Unidos, porque pues es un país que nosotros consideramos más avanzado, un país que hace parte de los desarrollados, pero Estados Unidos tampoco es la gran diferencia con respecto a Colombia. Obviamente allá sí hay más donantes, pero también hay una mayor población. Pero aquí podemos ver las estadísticas de lo que es la lista de espera dependiendo de los distintos órganos que se requieren versus los trasplantes que se realizaron, esto solamente en el 2021 para que comparemos un poco. Entonces seguimos viendo que ni en nuestro país ni en los países desarrollados los trasplantes son la solución. Entonces, de nuevo, como les dije al comienzo, la humanidad volteó los ojos a la medicina regenerativa, tratando en primer lugar de entender fenómenos que ya se habían descrito, por ejemplo, desde 1740. Nosotros nos hablan de medicina regenerativa y pensamos que es una cosa súper novedosa, pero resulta que desde 1740 ya se había empezado a hablar y a observar que hay algunas especies que son capaces de regenerarse. Entonces se describió la regeneración de las hidras, que son unos animalitos acuáticos muy chiquiticos. Luego en 1769, entonces el señor Spallanzani empezó a documentar la reproducción de las piernas de la salamandra acuática y también empezaron a ver que había regeneración en la metamorfosis, por ejemplo, de los anfibios. Nosotros sabemos que el renacuajo tiene cola, ¿cierto? Y no tiene patitas, y entonces pierde la cola y le salen las patas y tiene, si un renacuajo en ese estadio pierde una de sus patas, esa pata se regenera. Pero ya cuando acaba su proceso de maduración, es decir, cuando avanza la edad, el animalito, si pierde la patita, ya no lo puede regenerar. Uno de los más estudiados son los ajolotes, que son estos animalitos que vemos acá, que tienen esa capacidad. Estas son las salamandras acuáticas que tienen esa capacidad y ellas sí no la pierden con la edad, a diferencia de otras especies, de regenerar algunas partes de su cuerpo. También, entonces, se han hecho estudios que permiten evidenciar que existe la medicina regenerativa en humanos de manera natural, pero lo que nosotros necesitamos hacer es potenciarla. Entonces, se ha descrito que se pueden regenerar grandes partes del hígado que se hayan perdido. Páncreas también es posible que se regenere. También existe la regeneración de la córnea, por ejemplo, hasta cierto punto. Nosotros encontramos en los diversos tejidos células que son capaces, que son células madre, que están allí sin diferenciarse todavía y que son capaces de convertirse en lo que un tejido específico necesite para poder reparar un daño que se vaya a presentar. Limitadamente hacemos reparación del músculo esquelético, esta no es tan eficiente como la de otros tejidos, y algo también del sistema nervioso periférico se logra regenerar, y también se ha descrito que se puede dar algo de regeneración cuando hay amputación distal, o sea, en las falanges más, la parte más cercana a la uña, en los dedos, siempre y cuando no se suture la herida que quedó allí al perder tejido. Entonces puede haber algo de reconstrucción de medicina regenerativa natural en nosotros los humanos. Pero tenemos que aprovechar el conocimiento y la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad que se ha generado con el avance del conocimiento para llegar más allá. Entonces, nosotros podemos fusionar, y eso es lo que está haciendo en este momento la medicina regenerativa, fusionar la capacidad de cultivar las células. Esto que estamos viendo en este momento en la imagen de acá son células madre mesenquimales sacadas de médula ósea, que nosotros las podemos utilizar para trabajar en medicina regenerativa porque tienen una cantidad de bondades impresionantes. Además que tienen el potencial de diferenciarse, las podemos utilizar en su estadio de células madre mesenquimales o las podemos utilizar diferenciadas, en este caso
Esto es el producto de una diferenciación in vitro a endotelio vascular, por ejemplo, a partir de esas células madre. Esto lo hacemos en el laboratorio in vitro poniendo los medios de cultivo adecuados y los que tenemos la mayor habilidad, con todo el respeto de los profesionales de otras disciplinas que puedan estar por acá para hacer este tipo de manipulaciones, somos los bacteriólogos. Si nosotros sumamos esfuerzos y nos unimos, por ejemplo, con las personas que tienen experiencia en el desarrollo de materiales, en el estudio de los materiales, pues entonces podemos lograr diversos productos que podrían. Aquí estamos viendo una impresora 3D, por ejemplo, que está imprimiendo colágeno líquido todavía, no se ha gelificado, que tiene allí adentro células madre precisamente de las que les estaba mencionando ahora, que podemos entonces implantar en un tejido y luego a través de las diferentes técnicas de microscopía podemos evidenciar si efectivamente esas células se están integrando o no a ese tejido. Esto es microscopía confocal, por ejemplo, de una muestra de corazón, donde nosotros vemos aquí los puntitos fluorescentes que nos indican que logramos que esas células madre que habíamos implantado en el corazón, después de cierto tiempo de seguimiento, las encontráramos allí en ese tejido. Bueno, pero entonces, muy bonita la medicina regenerativa y todo lo demás, pero ¿qué tenemos nosotros que ver en ese asunto? Nosotros los bacteriólogos. Pues muchísimo. Tenemos muchísimo que ver en el asunto porque podemos participar en los diferentes momentos que conllevan o que conlleva mejor el desarrollo de un producto de medicina regenerativa. Entonces, aquí está condensado muy brevemente lo que es el desarrollo o el ciclo de vida de una terapia, la que sea. Puede ser un medicamento o puede ser un producto de medicina regenerativa. Entonces, nosotros tenemos una fase preclínica donde se hace toda la parte de la investigación como para pulir el desarrollo de manera in vitro. Luego pasamos a la fase clínica, donde empezamos a trabajar entonces con sujetos de experimentación, vamos aumentando esos sujetos de experimentación. Aquí en las preclínicas hacemos la parte in vitro, pero también la parte en animales, y cuando ya probamos la seguridad de ese tratamiento, entonces pasamos a humanos. Aquí pasamos a humanos con diferentes cantidades, pues, o sujetos que nos sirvan para la experimentación, y cuando se cumplen todas estas fases y se va determinando la seguridad y la efectividad de ese tratamiento, pues entonces se puede pasar ya a la fase de comercialización, que es lo que constituye la cuarta fase de los ensayos clínicos. Allí entonces se tiene que todavía tener un monitoreo sobre lo que está pasando con ese producto que se está implantando, con esa terapia que se está introduciendo, para ver si se puede convertir o no en una práctica clínica de rutina. Obviamente, estos productos, a pesar de que ya estén siendo comercializados, es importante que estén bajo vigilancia estricta y seguimiento estricto, porque todo el tiempo se pueden estar puliendo. Nosotros vemos que se evoluciona y se evoluciona en esto de la medicina regenerativa con diferentes tipos celulares, con diferentes materiales, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde entramos los bacteriólogos allí? Cuando nosotros pensamos, y esto no es lo único que podemos hacer, estos son ejemplos de algunas de las cosas que nosotros podemos hacer. Cuando estamos en las etapas preclínicas, en la parte más temprana del desarrollo de una terapia por medicina regenerativa, nosotros podemos participar, por ejemplo, en la selección del tipo celular, porque conocemos histología. Nosotros sabemos cómo es la composición natural de los tejidos, entonces podemos tratar de acercar a los demás profesionales del equipo interdisciplinar a cuáles serían los mejores tipos celulares que podríamos utilizar. Podemos participar en la selección de los biomateriales que se vayan a emplear. Obviamente, los que más tienen conocimiento de la parte de materiales son los ingenieros de materiales o los que trabajan pues en ese tipo de desarrollo, pero somos nosotros los bacteriólogos los que hacemos las pruebas de biocompatibilidad para saber si ese material realmente se puede usar con seguridad en el paciente y si ese material tiene características como la bioactividad y la bioconducción que permite el crecimiento de células en él. Nosotros somos los que tenemos la mayor habilidad para hacer los cultivos celulares. Alguna vez una profesora que se llama Cecilia de Plata, para muchos de nosotros es muy conocida,
dijo que no había nadie que trabajara en un laboratorio como un bacteriólogo, y es cierto, nosotros somos los que somos más cuidadosos, que no se nos contaminen, que las muestras no se nos pueden equivocar, que la muestra no se puede contaminar, etcétera, etcétera. Entonces, somos los llamados a trabajar en esa parte también. Cuando se trabaja con cultivos celulares, muchas veces uno tiene que identificar esas células, a ver si efectivamente yo estoy obteniendo las células que yo dije que quería obtener in vitro, como lo que les mostré ahora. Yo quiero pasar de células madre a células de endotelio vascular o a células de músculo, a células de piel, fibroblastos, lo que sea. Pues yo tengo que poder verificar si efectivamente lo estoy logrando o no. Y entonces aplicamos técnicas de inmunocitoquímica, citometría de flujo, y son técnicas que los bacteriólogos podemos manejar también con mucha habilidad. De ser necesario, también somos los llamados a hacer medición de analitos en esos cultivos. Muchas veces hay que ver si esas células están produciendo o no las sustancias que a nosotros nos interesa desde el punto de vista bioquímico que produzcan. Y por supuesto somos hábiles y conocemos cuáles son los factores de crecimiento que algunas veces se ponen para mejorar esos biomateriales y facilitar el crecimiento celular. Transversal a esa fase del laboratorio, pero también cuando hablamos ya de las fases clínicas, entonces nosotros necesitamos marcar las células en el laboratorio para poder luego evidenciar que esas células sí las estamos encontrando y que sí están sobreviviendo y que sí están en el órgano donde nosotros necesitamos ponerlas, y ese trabajo de laboratorio lo hacemos los bacteriólogos. Participamos en la elaboración de los constructos de los biomateriales, si se hace por impresión 3D, si se hace por extrusión en una máquina. Entonces nosotros somos los que le decimos a los ingenieros, venga, es que no, usted no puede pensar en que lo va a hacer a más de 37 grados porque entonces está matando las células, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos hacer nosotros. Sabemos cómo conservar esos constructos, ¿sí? Para que sigan funcionando, para que no se mueran las células, para que no se degraden las proteínas. Participamos en el implante de los tratamientos porque somos los que vamos diciéndole al médico, venga, es que usted no puede llegar y sacar y abrir esto de cualquier manera y en cualquier lado porque se contamina y usted luego se lo va a implantar al paciente. Debe estar húmedo, debe estar seco, etcétera, etcétera. Cómo cuidar esas células que están allí en ese implante de tratamiento, eso lo hacemos los bacteriólogos. El seguimiento al tratamiento, porque luego nos toca empezar a hacer las mediciones en sangre o en los diferentes fluidos corporales para ver si efectivamente estamos logrando o no recuperación de de esas funciones, de esos órganos, y entonces adivinen quién lo hace, de nuevo el bacteriólogo. Y cuando ya estamos en la fase de producción industrial, o que esto ya es un producto comercializado, pues a nosotros nos empezarán a llegar los pacientes que han recibido este tipo de tratamientos y tendremos que hacer las pruebas clásicas de laboratorio que estamos acostumbrados y preparados para hacer, para poder hacer el seguimiento y saber si efectivamente el paciente está evolucionando o no en respuesta a ese tratamiento. Creo que me estoy extendiendo mucho, pero entonces brevemente en el mercado nosotros encontramos distintas soluciones ya. Hay muchas cosas de estas que tienen que ver con desarrollos de medicina regenerativa que están siendo comercializados con aprobación de la FDA, por ejemplo, estos que están en esta tablita de acá, que nosotros podemos ver que en algunos casos tienen células, fibroblastos, condrocitos, células progenitoras, o tienen factores de crecimiento, o tienen biomateriales, se utilizan para distintas aplicaciones médicas. Entonces, así nosotros no estemos participando directamente en el desarrollo de una terapia por medicina regenerativa, nosotros nos podrán llegar en algún momento pacientes que están recibiendo o que han recibido este tipo de terapias y nosotros tendremos que evaluar esa eficiencia. ¿Qué hay por explorar en la medicina regenerativa? Todo lo que ustedes se quieran imaginar. A pesar de que nosotros ya encontremos soluciones de medicina regenerativa en el mercado, la última palabra en esto no está dicha, ¿sí? Nosotros tenemos todavía que explorar materiales más adecuados, tipos celulares, cuáles son los mejores, si hay que poner factores de crecimiento o no en esos constructos o en esos dispositivos que se hacen, en qué tiempo se debe colocar, si esto ya cicatrizó el paciente, igual le sirve o no le sirve esa terapia. Entonces todo ese seguimiento
lo hacemos los bacteriólogos, los mecanismos de implantes, si es que hay que abrir el paciente, entonces el médico tiene que hacer una cirugía exponiendo el corazón para poder pegar el biodispositivo del que les voy a hablar ahorita brevemente. Todas esas cosas todavía están por explorar. Si los scaffolds son sintéticos, es decir, si son materiales efectivamente que nosotros vamos a utilizar que cumplen con todas estas características, en la evaluación de cada una de estas características de esos materiales sintéticos es el bacteriólogo el que hace las determinaciones. Si vamos a utilizar técnicas de descelularización y recelularización, porque lo que utilizamos como soporte para esas células en medicina regenerativa son tejidos que ya existen, por ejemplo, o si se recurre a técnicas de quimerización. Esta parte de quimerización es una estrategia de medicina regenerativa también bastante desarrollada en la Universidad del Valle, que de pronto ustedes ya han visto por allí, y también muy de la mano con colegas nuestros que han participado en ese desarrollo. Entonces, todavía todas estas cosas están por explorar, así como está por explorar cuáles son los tipos celulares, como les mencionaba ahorita, más adecuados. Entonces nosotros encontramos una gran cantidad de células, de tipos de células con uso potencial en medicina regenerativa y evaluar cuáles de ellas son las más adecuadas también es función del bacteriólogo. Ayudar entonces con el asunto de la vía de administración de ese tratamiento que se desarrolle, cuál es la mejor forma de hacerlo, si se deben colocar en esos implantes solamente células o si esas células deben ir en una matriz extracelular, si se ponen o no en el sitio de lesión o se hacen llegar por alguna de estas vías de administración, si a esa matriz se le ponen factores o no. Todo este tipo de interrogantes todavía están por explorar en el campo de la medicina regenerativa. Además de la parte técnica del asunto, por supuesto que nos enfrentamos a algunas dificultades o desafíos. No dificultades porque son cosas que son superables, más vale son desafíos. En primer lugar, hay un desafío ético porque algunos de estos tipos celulares, por ejemplo, lo que tiene que ver con células embrionarias, pues tienen el asunto del componente ético para su extracción, pero también la ética se toca con quiénes van a ser los beneficiarios de ese tipo de desarrollos. Si es que entonces este tipo de desarrollos de medicina regenerativa solamente se van a poder hacer en países desarrollados y entonces los países que no tenemos los mismos recursos, donde la investigación se hace a otra velocidad y con otros alcances, entonces no vamos a poder tener pacientes que se beneficien de ese tipo de terapias. Están también los desafíos económicos, por ejemplo, en nuestro país no es fácil. Importar un medio de cultivo que fabrican en Estados Unidos para nosotros puede significar 3 meses mientras se pide, mientras llega, mientras lo nacionalizan, pasa a la aduana, nos llega al laboratorio, etcétera, etcétera. Y obviamente esos tiempos de desarrollo no siempre están muy acordes con lo que espera la industria. Entonces la industria quiere que se produzca, que se produzca, que se produzca, pero las universidades, que somos las que en Colombia en este momento estamos haciendo ese tipo de desarrollos, pues no podemos trabajar tan rápido como quisiéramos muchas veces. Por supuesto, otro de los factores allí de desafío es convencer a las farmacéuticas, porque si nosotros logramos con medicina regenerativa restablecer funciones perdidas de un tejido, de un órgano, pues obviamente ese paciente puede ser que no necesite estar con medicamentos eternamente para controlar los síntomas o las secuelas de una enfermedad, o que logremos vencer el asunto de la incompatibilidad, por ejemplo, que es una de las apuestas de la medicina regenerativa. Entonces ya las farmacéuticas no tendrían que suministrar medicamentos inmunosupresores a las personas que reciban este tipo de terapias, y pues nosotros sabemos que detrás de las farmacéuticas se mueven muchos intereses económicos también. Y bueno, esto de los costos va muy de la mano con los tiempos, ¿no? Es costoso, la infraestructura física que se necesita es un poquito costosa, los consumibles, los reactivos, lo que tenemos que hacer los bacteriólogos para poder garantizar la esterilidad del entorno en el que estamos trabajando, todo eso es bastante costoso, pero no es algo que no se pueda hacer tampoco. Y aquí además tenemos una oportunidad. La oportunidad va muy de la mano de este asunto, y es que en muchas ocasiones las personas que se declaran defensores de los animales pues están en contra de este tipo de terapias y de
la semana pasada me contactó una persona que está en Alemania que me dijo que ellos están desarrollando allá en la universidad donde ella está trabajando, es una colombiana que está haciendo su doctorado allá en Alemania, están trabajando en un reemplazo de cartílago articular y ellos no pueden hacer ensayos en animales. Entonces, puede ser que nosotros no tengamos todas las herramientas necesarias para hacer absolutamente todo el proceso de desarrollo, incluyendo la comercialización, pero podemos buscar socios estratégicos que nos aporten y nosotros poder hacer aquí ciertas fases de esos ensayos. Aquí, cuando nosotros cumplimos con las condiciones que la legislación impone para la investigación con animales, podemos hacerlo sin ningún problema y sin ningún impacto negativo en estos animalitos que se utilizan como biomodelos. Les he contado mucho y en términos generales de las cosas que se hacen aquí en el resto del mundo, pero esto ya es un ejemplo tangible de lo que les mencionaba que ha hecho la Universidad del Valle en conjunto con el Hospital Universitario. Esto fue un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías y también en la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces fueron estos tres socios financiados por el Sistema General de Regalías, específicamente hablando de regeneración cardíaca. Lo que ustedes están viendo aquí es un corazón de un cerdo. Es un cerdo que para este tipo de ensayos, por ejemplo, es un corazón comprado en una plaza de mercado. Y lo que ven adherido son esos biodispositivos fabricados de colágeno con unos tipos celulares específicos que nosotros pusimos allí. Este es uno de los animalitos que usamos para esas experimentaciones y esto busca hacer regeneración del corazón después de que se ha sufrido un infarto para evitar que el paciente termine sufriendo una insuficiencia cardíaca crónica. Entonces son hechos reales, son cosas que a pesar de las dificultades nosotros hemos logrado hacer en nuestras universidades y que por supuesto queremos seguir investigando en ello y que es oportunidad para nosotros los bacteriólogos. Hasta aquí la parte teórica y la parte de el poquito de experiencia de lo que les quería contar. Ahora viene la cuña comercial. ¿Cómo hacemos nosotros para meternos en este mundo de la medicina regenerativa? Tenemos tres alternativas. Nos vamos para afuera, a otros países donde esto esté más avanzado que en Colombia, buscamos trabajo por allá y probablemente nos vaya bien porque tenemos la fortuna de que nuestro título es homologado afuera sin mayores dificultades y valora muchísimo las habilidades que tenemos los bacteriólogos colombianos, entonces puede que terminemos trabajando por allá sin mayores dificultades. Podemos quedarnos aquí y no meternos de lleno en investigación o algo así, pero en la parte asistencial nos pueden estar llegando pacientes que hayan sido sometidos a este tipo de terapias, pacientes que hayan recibido injertos de algunos tejidos y nosotros podemos hacer parte de esa recuperación porque somos los que hacemos los análisis de laboratorio de estos pacientes para ir monitoreando su evolución después de que reciben el tratamiento. Y por último, y aquí viene, como les decía, la cuña, podemos decidir estudiar, hacer un posgrado también y tenemos una nueva alternativa. Ya no tan nueva, es desde el 2019. La Universidad del Valle, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, lanzaron el primer doctorado en bioingeniería que hay en el país. Es el primero, porque estoy convencida de que es el mejor, pero no solamente eso, sino que además es el primer programa porque no existe ningún otro programa de doctorado en bioingeniería en Colombia. Allí nosotros tenemos 4 líneas: biomateriales y medicina regenerativa, que es de lo que les acabo de hablar. Tenemos ingeniería biomédica, que es todo lo que tiene que ver ya sea con la parte de desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, de tratamientos que tengan que ver con, por ejemplo, el uso de manipulación genética, de vectores, también lo que tiene que ver con garantía de la calidad de las instituciones prestadoras de servicios en las que se pueda trabajar y pues lo que tiene que ver con desarrollos de equipos médicos, prótesis, etcétera. Y en varios de estos campos los bacteriólogos también tenemos posibilidades laborales. También el doctorado tiene una tercera línea en biotecnología ambiental. Estos son, por ejemplo,
cucharas desarrolladas con materiales hechos a partir de cascarilla de arroz y que son biodegradables, etcétera, etcétera. Todo esto es biotecnología ambiental y también es un campo en el que podemos trabajar los bacteriólogos porque a pesar de que no nos formen directamente para el trabajo ambiental o para el trabajo agroalimentario, las habilidades que tenemos de laboratorio nos permiten una plasticidad muy interesante para desempeñarnos en distintos campos cuando nos formamos en ellos. Y la cuarta línea es la biotecnología agroalimentaria, que pues obviamente incluye mejoramiento de especies, aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Y para variar, los bacteriólogos tenemos allí un buen campo de acción por esa habilidad que tenemos en el laboratorio. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si hay preguntas. Muchísimas gracias, profesora Paola. Pues digamos que la pregunta que aparecía en el chat la diste con formas de, podemos hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, pero habla, si desea aplicar a este campo laboral de la medicina regenerativa, ¿es necesario tener un posgrado o siendo bacteriólogo general puede hacerlo? Entonces ya pues dice respuesta, ¿se está escuchando? Me sale que el internet está inestable, ¿sí? Sí, te escuchamos. Sí, perfectamente, Carolina. Sí, y lo hemos visto en el campo de trabajo. O sea, no se necesita tener un posgrado para hacerlo. Hay instituciones en Colombia, no son muchas, además de las universidades, pero existen y como les decía, también afuera se pueden conseguir oportunidades y no es necesario que haya formación adicional. Ya cuando uno quiere meterse más en el desarrollo y todo este asunto, pues sí, puede aprovechar el desarrollo de un proyecto de estos, por ejemplo, para hacer su posgrado y pues está cualificando también, pero no es obligatorio. Me gustó mucho la forma en que muestras cómo desde las básicas y a lo largo de lo que uno recibe como formación, va dando las capacidades para poder llegar a trabajar en lo que es la medicina regenerativa, que lo mostraste en una diapositiva. Por ejemplo, tenemos formación en histología, tenemos formación en esto, tenemos formación en esto. Si uno viera teniendo en cuenta que, pues la célula es como el componente fundamental y la medicina regenerativa se basa en eso, ¿cierto? En coger esos componentes fundamentales de nuestro cuerpo y utilizarlos para terapias. Pero, ¿qué desventajas de pronto encontrarías o según tu experiencia han visto que puede llegar a tener este tipo de terapia, lo que sería la medicina regenerativa? O definitivamente, obviamente son muchísimas las ventajas, pero ¿han detectado algún tipo de desventaja, además de lo que mostraste, de pronto los desafíos a nivel económico, los desafíos de pronto en cuanto a infraestructura y eso en países como el nuestro, pero como que si han habido algunas otras desventajas que hayan detectado según lo que han logrado trabajar? Hay algunas, pero son cosas que se han ido solventando en la medida que se evoluciona en el conocimiento. Por ejemplo, hasta hace un tiempo se creía que las células ideales para usar en medicina regenerativa eran las células embrionarias, ¿sí? Entonces, yo creo que de pronto ustedes se acuerdan por allá en 1997 cuando la clonación de la oveja Dolly. Entonces, nadie se alcanza a imaginar que detrás de Dolly fue el ensayo número 277 que hizo ese instituto, que ya se me olvidó el nombre en este momento, que fue donde se hizo lo de la clonación de Dolly. Entonces, hubo 276 ensayos antes, o sea, se murieron 276 embriones antes de que Dolly pudiera nacer. Y luego Dolly nació y se murió de una enfermedad artrítica a una edad muy temprana, pues considerando lo que normalmente es el promedio de vida de una oveja. Entonces, ¿por qué voy para allá? Porque, por ejemplo, antes se pensaba que esos embriones, que esas células embrionarias eran las mejores células porque obviamente son totipotenciales. Cuando uno coge una célula embrionaria, ella se puede diferenciar a cualquier tipo de tejido. Pero resulta que con la experimentación, no sabemos cuántos ensayos porque eso no está documentado como Dolly, se empezaron a dar cuenta que estas células embrionarias son teratogénicas. Entonces, pero se ha ido evolucionando en ese conocimiento, entonces esas desventajas se han ido resolviendo precisamente a través de la experimentación.
¿sí? Entonces, yo diría que las desventajas son poquitas, realmente, y que son cosas que se van puliendo con el proceso. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque en el chat no aparece ninguna. No sé si alguien más Sí, ya puede levantar la manito. la pregunta que estaba ya la hiciste. Invitamos pues a ver si hay más preguntas por el chat y a llenar el registro de asistencia. Recuerden que para efectos de la constancia, si la solicitan al correo electrónico, necesitamos verificar la asistencia. Muchas gracias. Bueno, mientras de pronto alguien tiene alguna otra pregunta, yo les quiero contar también que en la escuela nuestra, en este momento está implementándose un laboratorio de cultivos celulares. La idea es darle continuidad a este tipo de experimentaciones. Nosotros hemos trabajado en rehabilitación cardíaca, es lo más avanzado que tenemos, pero también hemos trabajado en piel. Hemos trabajado en posibles sustitutos de ligamentos humanos. Hay interés desde el punto de vista de los clínicos en trabajar en la parte de vejiga, de uretra. Entonces, cuando estos proyectos, cuando ya tengamos el laboratorio, ya le falta un poquito chiquito para que lo tengamos funcionando, empiece ya a funcionar, obviamente tendremos la posibilidad de hacer proyectos, de alguna manera visualizaremos para las personas que quieran vincularse esos proyectos y será una oportunidad más. La idea es que en algún momento podamos abrir incluso especialización o algo así que nos permita, no todo tiene que ser doctorado, por supuesto, pero pues esa es la idea, ir evolucionando a que esa parte de medicina regenerativa esté en un nicho como el que debe estar, porque somos los bacteriólogos los que tenemos las habilidades manuales y los conocimientos para esa producción de ese tipo de tecnología. Obviamente en asocio con otras disciplinas. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creería que al no haber más preguntas, recomendamos por lo que nos dice el profesor Víctor Hugo, diligenciar el registro de asistencia y no queda más que dar las gracias. Gracias, profesora Paola, por pues, exponer este tema tan interesante. La verdad, pues uno no conoce tanto, digamos, al respecto y pues no es un secreto, digamos, la experiencia que usted tiene en esta área. A las personas que se conectaron, muchas gracias. Profe, le iba a recordar de colocar el link de la página de Facebook para que todo el mundo tenga acceso. Les recomendamos pues reproducir entre sus contactos, digamos que lo que uno dice, pasar la información para que vamos logrando tener más acogida en los próximos webinars. El próximo podrá, más o menos en la primera semana de noviembre lo queremos llevar a cabo. Y bueno, muchas gracias por estar acá.